Buenos días para todos. FGA Fondo de Garantía les da la más cordial bienvenida a este espacio pensado para ustedes y en el cual, de la mano del doctor Sergio Clavijo, podremos entender cuál es el diagnóstico general de la economía colombiana producto del COVID, cuáles son los impactos de las reformas fiscales que se avecinan y otras perspectivas macrofinancieras que nos impactarán como país. Este evento está compuesto por dos bloques. En el primero escucharemos la ponencia del doctor Sergio Clavijo y finalizada su conferencia tendremos un conversatorio entre él y el doctor David Bocanumen, presidente de FGA Fondo de Garantías, para responder a todas sus inquietudes. Les recordamos que en esta plataforma ustedes podrán encontrar una aplicación a la derecha de sus pantallas para formular las preguntas que surjan durante el evento, las cuales estaremos recogiendo para abordarlas durante este conversatorio. Los invitamos igualmente a responder en la misma aplicación, sección Polls, las preguntas que tenemos dispuestas, donde podremos interactuar y conocer sus puntos de vista y perspectivas sobre lo que se avecina en este último trimestre. En este momento nos gustaría lanzarles la primera pregunta. ¿Cómo espera su compañía que se comporte la colocación de créditos en este último trimestre del año? Déjenos sus comentarios y respuestas, las cuales estarán visibles para todos en la parte derecha de sus pantallas. Para iniciar, le damos la palabra al doctor David Bocanumen Trujillo, presidente de FGA Fondo de Garantías, quien nos dará un saludo. Adelante, doctor David. Muy buenos días para todos. Estoy muy complacido en la mañana de hoy con todos ustedes. Para FGA Fondo de Garantías es un placer pues tenerlos acá invitados. Son más de 504 personas que están en este momento inscritas en el evento y de hoy nos acompañan. El propósito de FGA Fondo de Garantías es facilitar el acceso al crédito a todos, tanto a las personas como a la micro, pequeña y mediana empresa. Solo en crédito de consumo para las personas, en los últimos años hemos garantizado más de 16 billones de pesos en crédito para más de 3.800.000 colombianos que han podido tomar estos créditos para mejorar su calidad de vida gracias a nuestras garantías. Es este momento un momento de alta volatilidad, de gran incertidumbre en la economía no solamente colombiana, sino del mundo entero. Y FGA pensó en hacer este conversatorio con un especialista en el tema, uno de los mejores economistas del país, que nos va en el primer bloque a dar su apreciación sobre la situación actual de la economía colombiana, qué podemos esperar luego de esta pandemia que afectó no solamente a Colombia, sino el mundo entero. Déjenme entonces presentarles y leerles a continuación la hoja de vida del especialista que nos acompaña, que es el doctor Sergio Clavijo. El doctor Sergio es economista de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la misma universidad y doctor en economía de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Dentro de su vasta experiencia profesional y académica se destacan los cargos como haber sido el director del Centro de Estudios Económicos ANIF por más de 14 años. Asimismo, se desempeñó como codirector del Banco de la República, fue viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entre otros cargos. Doctor Sergio, muy buenos días. Me complace mucho que esté con nosotros y haya aceptado nuestra invitación. Lo dejo en compañía entonces de la audiencia, que son 534 personas que hoy nos están acompañando. Gracias, doctor David. Gracias al Fondo de Garantías de Antioquia por esta oportunidad de compartir en momentos tan críticos y tan difíciles a nivel global. Pandemias ocurren cada 100 años y, como decía el doctor David, de cara al cierre del 2020 y el inicio del 2021, luce como un momento adecuado para estar con ustedes, señores empresarios, analizando cómo viene esta etapa todavía de contaminación y de contención, el impacto socioeconómico que todo ello está teniendo a nivel global y, por último, tratar de pincelar qué puede ocurrir en el año 2021, donde todos estamos con la ansiedad de saber cuándo se va a perfeccionar
los avances de las vacunas y cuándo, sobre todo, va a iniciar la masificación de esa vacuna para que volvamos a un nuevo normal, probablemente finales del 2021, inicios del 2022. Así que sin más preámbulos, si les parece, veamos en pantalla la agenda que he preparado para el día de hoy en el análisis de la situación macrofinanciera. He dividido mi presentación en 3 bloques. El primero, como es obvio, el impacto del COVID. Segundo, la recuperación que esperamos para el año 2021. Después pasaríamos en el segundo bloque a analizar la situación macrofinanciera de Colombia, donde hemos preparado especialmente para este foro un análisis de la situación de la pyme y de la microempresa en Colombia, muchas de ellas golpeadas, al igual que las grandes, probablemente con menor cintura financiera, pero con mayor creatividad innovativa para enfrentar estos cambios económicos. Y en el tercer bloque, obligado a analizar las perspectivas de desafíos fiscales, tanto en el componente tributario como en el tema de reforma laboral y pensional que se ha venido discutiendo ya por años, y cuál es la visión que tienen las calificadoras de riesgo sobre todos estos desafíos socioeconómicos y cómo la administración Duque se está moviendo en esta segunda mitad de su mandato en momentos de turbulencia. Acaba de pasar una semana de marchas indígenas y anteriormente había habido protestas nuevamente, algunas de ellas justificadas, otras infortunadamente con desmanes, y en esta pandemia se compaginan entonces estas protestas que vienen, de hecho, desde años atrás, recordemos 2017, 2018, y que ahora se complican con estos efectos de la pandemia. Así que déjenme pasar y proceder al primer bloque de esta presentación. Ustedes ven en pantalla básicamente los grandes números que todos monitoreamos, es decir, a nivel global, 37 millones de personas infectadas y testeadas, fallecidos ya 1.100.000 personas, lo cual da implícitamente una tasa de mortalidad implícita del 3%, que comparada con una tasa de mortalidad de menos del 1% de la llamada influenza, versus una tasa de mortalidad del 30% en el famoso antiguo SARS, pues estamos en una situación intermedia de cierta letalidad, especialmente en los mayores. Tomemos el caso de Estados Unidos, emblemático no solo por su situación electoral ahora, sino por el tema de variadas estrategias al interior de los diferentes estados. Contrasta lo ocurrido en California con el manejo que se había dando un poco más laxo en el caso de Texas. Pues allí hay cerca casi de 8 millones de infectados, 215.000 fallecidos. Se pronostica que podríamos en el curso de los próximos 6 meses llegar en Estados Unidos a los 300.000 fallecidos. Bordea la tasa de mortalidad implícita a ese 3% también a nivel global, pero tal vez la variable que menos se mira de cómo le está yendo a los diferentes países es la que aparece a mano derecha de la pantalla de ustedes, donde aparece 652 fallecidos en los Estados Unidos por cada millón de habitantes, o sea, comparado contra los 330, esos 215.000. Y la cifra que arroja es una cifra preocupante. Esos 652, por supuesto, están muy arriba de la media internacional de 138, y vamos a ver que con esa métrica es que vamos a poder comparar cómo le está yendo a Colombia y América Latina. Hablemos en segundo lugar de Gran Bretaña. 585.000 infectados, 43.000 fallecidos, y noten cómo la tasa de mortalidad implícita ya no es del 3%, sino que sube a 7,6%, señal de que probablemente en Gran Bretaña la población mayor ha sido la más afectada. Y arroja la tasa de mortalidad por millón de habitantes una cifra de 614.000, moderadamente por debajo de Estados Unidos, así que comparado implícitamente, exclusivamente contra esa variable, el récord de los Estados Unidos es malo a nivel absoluto y es malo a nivel relativo en esa mortalidad por millón de habitantes. Menciono a renglón seguido Suecia, y lo pongo en rojo, porque ha sido de alguna manera un ícono
de la teoría de la inmunidad de manada, queriendo decir que el gobierno sueco optó por no restringir la movilidad social y ver si sencillamente se iba generando esa inmunidad. Con tan mala suerte que ha tenido cerca de 100.000 infectados, 6.000 fallecidos, que contra la población de Suecia implican unos registros bastante malos en la comparativa internacional. Es una tasa de mortalidad del 6% implícita y una tasa de fallecidos por millón de habitantes marginalmente por debajo de la Gran Bretaña, con 600 fallecidos por cada millón. El gobierno sueco ha debido de alguna manera replantear ya el tema de esa inmunidad de manada, porque los epidemiólogos han dicho que se requiere por lo menos una infección del 50% de la población, y tanto Estados Unidos como Suecia en este momento tienen menos del 10% de la población infectada. Quiere decir que ese experimento de esperar 1, 2 o hasta 3 años para subir del 10 al 50% de los infectados y eventualmente medir el efecto de inmunidad manada sería tremendamente costoso. Como dicen en los Estados Unidos, don't try this at home. Saldría terriblemente costoso en materia de afectación económica. De hecho, Suecia acaba de tener una contracción del 10% del PIB, queriendo decir que la no adopción de distanciamiento social no le está permitiendo distinguirse en materia de una mejor reactivación económica, que era lo que se buscaba. Pasemos al plano de América Latina. Brasil, 5 millones de infectados, 150.000 fallecidos, una tasa implícita de mortalidad del 3%, pero escalado contra el número de habitantes del Brasil, da un registro bastante preocupante: 714 fallecidos por millón de habitantes. O sea que Brasil claramente, en términos relativos, está peor que Europa. E infortunadamente en la región el manejo no ha sido bueno, entre otras porque el aprestamiento de la salud pública no es la mejor. Y el caso, infortunadamente, emblemático a nivel internacional ha sido el del Perú. 840.000 infectados, 33.000 fallecidos, que da el peor registro de fallecimientos contra millón de habitantes, prácticamente duplicando el registro de Suecia, llegando a 1.000 fallecidos por millón de habitantes. Chile tiene registros de 480.000 infectados, 13.000 fallecidos, 660 muertos por millón de habitantes, queriendo decir que en el relativo, que a Chile lo veíamos como un país organizado y con un sistema de salud relativamente mejor que el del Perú o el Brasil, en el registro no está muy diferente en el número de fallecidos. Y Chile, como acabamos de ver este domingo que acaba de terminar, pues se ha enfrascado adicionalmente en la ansiedad de una clase media que se había venido expandiendo y que reclama más libertad, más inversión pública, y han decidido modificar su constitución, entrando en la problemática, además del tema socioeconómico, en el tema político de 2 años de un paréntesis político, para ver si de aquí al 2022 se ratifica esa economía abierta, esa economía de comercio internacional y de iniciativa del sector privado que había permitido en los últimos 30 años posicionar a Chile como el país con los mejores índices socioeconómicos, aún en el tema de pobreza, reduciéndolo de 40 a menos del 10% de la población, y aún en el tema de inequidad, que ha sido el disparador social en Chile, donde el Gini, que en algún momento era 0.55, una vez se mide la intervención del Estado, lo logra bajar a 0.46. Así que en América Latina, y esta es una lección importante para Colombia, tenemos que estar muy atentos sobre el tipo de gobernanza que queremos construir a partir del 2022, como se ha alertado en la discusión política, y continuar progresando
en reducción de la pobreza, que en Colombia también se ha logrado bajar del 40, pero no al 10, sino al 26, 28%, y acaban de salir una serie de cifras del DANE, que nos pone nuevamente en el radar con una preocupación de que eventualmente el índice de pobreza mejor medido parecería que no estaba por debajo del 30, sino más en el 35%, y también tiene Colombia el grave problema de mejorar en equidad. Hemos logrado bajar también el Gini de 0.55 a 0.48, pero estamos lejos de los registros de Francia o de los registros europeos, Alemania en particular, con una muy buena intervención tanto en el punto de progresividad tributaria como en el punto de buen gasto progresivo para llevar la educación y la salud a los estratos más bajos. Así que Colombia representa un punto de equilibrio dentro de la región, pero ahora nos cae la pandemia con unos infectados que ya bordean casi 900.000, unos fallecidos que llegan a los 28.000, una tasa implícita de mortalidad en línea con el promedio global del 3%, y todavía, subrayo todavía, Colombia en términos relativos puede estar relativamente satisfecha de tener una tasa de mortalidad por millón de habitantes del orden de 560, por debajo, por supuesto, de los peores registros de Brasil y de Perú, por debajo todavía de los registros de Estados Unidos o de la propia Suecia. Pero todo parece indicar que si los rebrotes que están ocurriendo precisamente allá en su querida Antioquia y en las vecindades de Medellín empezaran a replicarse nuevamente en lo que ocurrió en los meses de marzo a mayo en el Valle del Cauca y en parte en Bogotá, pues estaríamos infortunadamente convergiendo a una estadística que seguramente nos llevará a cerca de 650, 700 fallecidos por millón de habitantes. En síntesis, el mensaje que quiero dar es de relativa satisfacción en el manejo estatal en el tema de la lucha contra el COVID-19. Nos cerramos temprano para comprar tiempo en la disponibilidad de las UCIs, y aquí que hasta el momento el registro relativo de mortalidad de Colombia es satisfactorio comparado contra la región y comparado contra Europa. Pero pasemos en la siguiente lámina a analizar los desafíos que tenemos. A nivel de curación, el equipo médico ha aprendido a manejar los sistemas de UCIs y sabemos que hemos logrado manejar en caso de Bogotá por debajo del 70 actualmente, convergiendo hacia 60, pero en el caso de Antioquia un deterioro preocupante, volviendo a subir a los niveles de 70, 75. Ahí hay mucha tarea organizativa por hacer. En materia de aplicar rápidamente los respiradores, hemos aprendido en los últimos 6 meses a nivel global de que probablemente los cócteles de esteroides, de remdesivir, como el que se le dio al presidente Trump, son una opción de manejo alternativo, y solo posteriormente el tema de los respiradores para aquellos que entren en etapas críticas. O sea que no estamos simplemente cruzados de brazos esperando los progresos en materia del hallazgo de la vacuna, sino que en el mismo tratamiento curativo se ha progresado, y de allí que se piense que esta segunda ola de infecciones está siendo menos dañina que la primera, en parte por estos buenos manejos que se están haciendo. Ya mencioné cómo la inmunidad natural realmente es un fracaso en el modelo sueco, y a nivel de descubrimiento de la vacuna existen por lo menos 5 de 120 laboratorios globales que están en una carrera, qué buena carrera, por encontrar la vacuna que podía generar una efectividad entre 50 y 70%. En particular, cabe destacar los proyectos de Moderna, de Pfizer, de Johnson & Johnson, que ya se encuentran en fase 3, queriendo decir que se están aplicando a muestras poblacionales de 30.000 y hasta 60.000 personas, especialmente en Brasil y en Sudáfrica. Ha habido realmente casos muy menores y muy puntuales que han paralizado los hallazgos de esa fase 3 en no más de una semana, y acaban de restituirse esas fase 3 para el avance. Todo parece indicar que podríamos tener finales de este 2020, inicios del 2021, resultados epidemiológicos
de esas vacunas que logren ser aprobados a nivel de los ministerios de salud respectivos para proceder en el primer trimestre del año entrante a masificar la aplicación de esta vacuna, inicialmente al cuerpo de salud, posteriormente al cuerpo militar, luego aún con el éxito cronológico de hallazgo finales de este año, diseminación en el primer trimestre del próximo año, nosotros los ciudadanos de a pie, aún en los Estados Unidos, seguramente solo será hasta finales del año 2021 en los Estados Unidos e inicios del año 2022 en Colombia, que se iniciará la aplicación de esta vacuna. Creo que entonces el mensaje fundamental es que el tema de la mascarilla, el tema del distanciamiento, el tema del monitoreo permanente de una mayor movilidad de la población va a ser esencial durante los próximos 12, 24 meses para evitar que esta segunda oleada de rebrote, como está ocurriendo en este momento en París, confinados de 9 de la noche a 6 de la mañana en buena parte de Francia y aún en países tan juiciosos como Alemania, se tienen problemas de volver a la normalidad en los colegios y se está teniendo que hacer de forma escalonada. O sea que en síntesis, queridos amigos, empresarios, académicos que me escuchan, estos fenómenos de cada 100 años son realmente perturbadores a nivel global, en lo que tiene que ver con la psiquis familiar, en lo que tiene que ver con la forma de aprestarnos a lo que viene en un futuro. Y vamos a ver que sectorialmente los temas de hotelería, los temas de transporte están realmente impactados con cicatrices graves y hay otros sectores que vamos a ver se están recuperando de mejor manera. Pero son momentos críticos. Mi balance, repito, es que en el contexto internacional la humanidad se ha movido en el sentido rápido de buscar nuevas formas de enfrentarlo, buscar nuevas formas curativas y ahora, si les parece, veamos las implicaciones de tipo económico que todo esto va a tener para el futuro de ustedes, señores empresarios, en estos próximos 12, 24 meses. En la siguiente diapositiva vemos el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos estaba programado para haber crecido entre 1,7 y 1,8, pero con la pandemia todo parece indicar que va a tener una contracción entre el 4 y el 5% este año, y en el siguiente año podría tener un rebote de una magnitud menos que proporcional. Quiere decir que en el promedio de crecimiento del 2020-2021, solo en el 2022 estaremos alcanzando los niveles de producción de valor agregado que teníamos en el año 2019 antes de la aparición de esta pandemia. O sea que está golpeado Estados Unidos, tanto en su frente económico como en su frente de epidemiología, como lo acabamos de ver. En la siguiente lámina vemos el manejo que se ha hecho de las tasas de interés a nivel contracíclico. El Federal de los Estados Unidos bajó su tasa del orden del 1,75 rápidamente a 0, con el fin de abaratar los créditos, de inyectar liquidez y que los empresarios pudieran de alguna manera postergar inclusive los abonos a capital. En muchos de estos casos se han permitido ventanas de 3 a 6 meses para tratar de renegociar el tema de los cánones de arrendamiento y se ha en muchos estados prohibido el lanzamiento de los inquilinos. Son momentos muy complicados. A nivel de inflación, vemos que está en los Estados Unidos bajando a prácticamente 0, pero los últimos datos nos hablan de una inflación que va a estar en los niveles del 1,2, 1,1, señal de que también viene una recuperación económica por allí. Y en la siguiente diapositiva pasamos a ver el caso de la zona euro, no muy diferente de los Estados Unidos. Una contracción esperada del 6% este año, con un rebote del mismo tenor, 6%. Le va marginalmente mejor a la zona euro que a los Estados Unidos en su rebote, aunque las historias son muy disímiles. Por ejemplo, España estaría cayendo más del 10% este año y el próximo año tendría un rebote menos que proporcional. A quien mejor le está yendo es Alemania, con una caída del 5% este año y un rebote equiparable el próximo año.
Entonces, el mundo está afectado, Estados Unidos también, Europa también, y en la siguiente lámina vemos lo que ha hecho el Banco Central Europeo en la misma línea de la Fed. Bajó rápidamente sus tasas de interés a finales del año anterior porque ya veía una debilidad económica para este año y por supuesto la ha llevado inclusive no a cero, sino a valores negativos, queriendo decir que el Banco Central Europeo paga a la gente por darle liquidez en ese frente. Cuando caen mucho las tasas de interés, se genera alivio para los deudores, pero una gran incertidumbre económica de dónde pongo mi plata. La plata, por ejemplo, de los ahorros de los fondos de pensiones, en la medida en que se desploman los valores de los bonos y la gente se mueve, por supuesto, a comprar un poco más de acciones, como vamos a verlo más adelante. En la siguiente diapositiva vemos el tema de la hoja de expansión de los bancos centrales. El caso de la Fed, con la crisis que hubo hace 10 años en el sector hipotecario, se expandió del 5 al 30% la inyección de liquidez y de allí la tendencia en las tasas de interés descendentes. En la zona euro se expandió del 15 al 60%, haciendo salvatajes de bancos quebrados en Grecia, en España y por supuesto ahora con pandemia, pues están comprando todo tipo de títulos por parte de los bancos centrales europeos para que sean ellos, el sector fiscal y cuasi fiscal, los que absorban las pérdidas de aquellas empresas pyme que no pueden honrar sus obligaciones. Y el caso del Japón es el más emblemático, habiendo expandido los créditos y las hojas de balance del Banco del Japón del 20 a más de 110%. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tanto ha hecho nuestro Banco Central? Nuestro Banco Central realmente ha operado, el Banco de la República, bajando las tasas de interés de forma rápida, como lo vamos a ver, 250 puntos básicos, llevándola a una tasa de interés implícita cero real, cosa que no se había visto desde el nacimiento de nuestro Banco Central en el año 1991. Pero en términos de recompra de papeles, el volumen que se ha dado es más bien de menor magnitud. Ha pasado del 1 al 4% del PIB y se habla de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional en la línea contingente, cerca de 17.000 millones de dólares, parte de los cuales se tiene en la mira desembolsar pronto unos 5.000 millones y están en la charla entre el Banco de la República y el gobierno para ver si esos dineros van a pasar por la hoja de balance del Banco Central o no. Si pasan por allí, pues podría haber una expansión ya no del 4, sino del 10%. Pero creo que la labor más importante que se ha hecho en Colombia ha sido esa reducción en las tasas de interés, una compra de algunos papeles, incluyendo CDTs del sector financiero, pero mucho más se ha recargado sobre la política fiscal, que vamos a ver ha generado unos déficits fiscales del 8% este año. O sea que en Colombia estamos adoptando lo mismo que en el resto del mundo, un expediente de baja en las tasas de interés, una inyección de liquidez presupuestal como el que se acaba de aprobar esta semana en el Congreso de la República, un presupuesto que desborda en más de 8% el déficit fiscal y que va a escalar la deuda pública a más del 65%, pero es lo que corresponde hacer en estos momentos de afugias, de debilidad y de alto desempleo. En la siguiente lámina vemos entonces la trayectoria del desempleo, precisamente en los Estados Unidos, que pasó del mejor registro en 50 años por debajo del 4% a registros que vimos en 20, 18%, pero el último dato, hablando de la flexibilidad del mercado laboral en los Estados Unidos, bajó a solo un desempleo del 8%. Señal de que en Estados Unidos te botan muy rápido, pero tan pronto la economía rebota, te enganchan muy rápido, a diferencia de lo que ocurre en Europa, donde ese mecanismo es mucho más lento y hemos visto el desempleo escalando de 7,7 a algo que va a estar rayando entre 9 y el 10% de desempleo. Gracias a que la inflación es baja, como ya mencioné, pues se está inyectando tasas de interés muy bajas y ese crédito expandido y a mayores plazos, como lo vamos a ver, ocurre también en Colombia a continuación. En la siguiente lámina vemos el tema del mundo emergente. Hasta el momento hablé de Estados Unidos,
hablé de Europa, toca hablar de lo que representa cerca del 40% del mundo, que es Brasil, Rusia, India, China. Aquí la excepción es la línea roja. China, que venía creciendo a tasas del 6%, pues con pandemia y todo, siendo ellos los originadores de esa pandemia, resulta que van a crecer 2.5 este año frente a la contracción de 6 de Europa o la contracción del 5 en Estados Unidos. Más aún, miren, lleven su mirada al año 2021 y ven cómo la propia China estaría rebotando a tasas de crecimiento de casi el 9%. Es el gran superpoder económico. Ya se ha despertado, lleva 20 años consolidándose y simplemente se ajustan muy rápido y tienen una innovación tecnológica que les está permitiendo rápidamente acomodar todos sus sectores. India, por el contrario, se está viendo golpeada, venía creciendo a tasas de casi el 7%, pero en términos relativos, India y China se defienden mucho mejor que Estados Unidos y Europa. India crecería 0%, pero rebotaría a tasas cercanas al 8% el próximo año. Miren el contraste entre China e India y Rusia-Brasil. Rusia-Brasil, dependiendo de commodities y del gas, están mordiendo el polvo con unas contracciones fuertes de tasas de -6 este año y un rebote menos que proporcional a solo el 3% el próximo año. O sea que el mundo es muy disímil. Se defienden bien China e India, se ve muy golpeado aquellos que dependen, como Colombia, de las exportaciones de commodities, sean petróleo, gas, estaño o cobre, como en el caso del Perú. En la siguiente lámina vemos América Latina, precisamente. La bolita negra es el promedio de la región. Venía creciendo a pobres tasas del 1%. En el año 2019 creció solo medio punto y nos cae la pandemia y nos llevará a una contracción cercana al 9%, con un rebote menos que proporcional el próximo año de solo el 4%, queriendo decir que en el 2022 América Latina estará retomando a duras penas los niveles de producción del año 2019. Es un desastre para la región. La región en los últimos 5 o 10 años no venía bien y el tema de la pandemia nos va a frenar en el frente económico y nos va a golpear en los índices de pobreza. Y somos todos. No solo están cayendo los tradicionales países que se manejan mal, como en el caso de Venezuela, Argentina, sino que aquellos países aplicados como Colombia, como Perú, como Chile, también nos estamos viendo golpeados y tenemos ese fenómeno de caídas entre el 12 o 13 del Perú. Colombia le va relativamente bien a la par con Chile, con una caída que podría estar entre el 6 o el 7%. Así que esta pandemia es global, pero golpea particularmente a los exportadores de commodities como Colombia, como lo vamos a ver a continuación. En la siguiente vemos el tema específico de Colombia, así que abrochen sus cinturones de seguridad porque vamos a entrar y ojalá se vean ustedes fotografiados ahí en los sectores que ustedes quieren entender de mejor manera para dónde van. Vamos entonces a entrar en el detalle de Colombia. En la siguiente lámina vemos las perspectivas de Colombia. En la parte inferior es el crecimiento del Producto Interno Bruto con una contracción que estaba pronosticando en -6, pero que podría ser -7, infortunadamente. Segundo trimestre, una caída del 16 y esperaba ver una caída del orden del -6,5, pero los últimos datos del DANE apuntan a que podría venir, infortunadamente, una caída del orden del 10% en el tercer trimestre, con lo cual probablemente el año como un todo pasaría a caer 7%. Las recaídas a nivel sectorial y de barrios en Bogotá hizo un gran daño a nivel industrial y algo parecido está ocurriendo en Medellín y en la Gran Antioquia. De allí la importancia, digamos, de ir paso a paso, monitoreando todo el tema de la pandemia que todavía está viva, coleando y con riesgos de rebrotes, como lo discutimos para el caso de Europa. En la parte superior del gráfico, la línea roja, ustedes ven cómo el tema del desempleo venía mal desde el año 2015, escalando de tasas del 9%, cerró el año 2019 con un promedio de desempleo del 11% y hemos visto desempleos del orden del 18%,
20%, la última cifra un poquito más baja del 16%. Pero si ustedes hacen los ajustes de cuánta gente se está ofreciendo en el mercado laboral, si esa misma gente se hubiera mantenido en el 63% de la población económicamente activa, realmente hoy, a pesar del registro del 16%, estamos con una tasa implícita de desempleo del 20%. De allí la importancia de que el presidente Duque y su equipo tomen el liderazgo para flexibilizar el mercado laboral. Más aún, estando casi a principios de noviembre, se va a convocar la discusión tripartita del salario mínimo. Un salario mínimo que en los 6 años, afortunadamente, se ha venido reajustando por encima de las posibilidades económicas, desbordando el crecimiento de la productividad. En promedio, se ha estado reajustando el salario mínimo 2 o 3 puntos por encima de lo que debería. O sea, que ha debido reajustarse al 4, se ha venido reajustando entre el 6 y el 7. Ojalá, de cara al año 2021, y dado el desempleo implícito del 20%, pues la administración Duque tenga la visión macroeconómica de no continuar cometiendo el error de incrementar el salario mínimo más allá de la inflación más la productividad. Y ustedes se preguntarán, pero con esa caída del 7, 8% en el Producto Interno Bruto, ¿cuánto va a crecer la productividad? Y la productividad, estrictamente hablando, va no a crecer, sino a decrecer. Pero obviamente a nadie se le ocurriría en sano juicio recomendar que el salario mínimo se incrementara por debajo del registro de inflación. La inflación va a ser del orden del 2%. Como el crecimiento de productividad va a ser 0, nuestra recomendación es no desbordar el incremento del salario mínimo más allá del 2% este año. Si lo hacen con la idea del error de año a año, de supuestamente promover el consumo de los hogares, pues señores empresarios, ustedes lo saben mejor que nosotros, no va a haber cómo mantener la nómina, porque las ventas están caídas y porque la productividad no crece. Así que nuestra recomendación para la administración Duque es que este año vayamos con pies de plomo, reajustando el salario mínimo únicamente en un 2% para evitar registros del 20% de desempleo que le harían un gran daño a la economía colombiana, especialmente en el mercado laboral. En la siguiente lámina vemos lo que ha sido el registro del primer semestre, una caída del 7% y como ya expliqué no sería muy diferente de lo que cabe esperar para todo el año. ¿Qué sectores se han defendido relativamente bien? El agropecuario, todavía registraba un crecimiento del 4%. Las actividades inmobiliarias, donde paradójicamente se ha movido la estrategia comercial para lograr vender, especialmente vivienda del estrato bajo, ha habido buenos registros, aunque en el estrato alto todavía quienes venden tienen que darse lapos muy fuertes en el precio debido a la caída en la demanda. En la parte baja del gráfico, ustedes ven los sectores que sabemos están golpeados. Construcción con una caída del 21%, actividades de recreación, por supuesto, de los sectores más afectados, 20%. Comercio, transporte y turismo, cayendo 16%. Todo el sector de hotelería, muy golpeado. El sector industrial, por las razones que ya expliqué, con una caída del 13%. Y la minería, con el desplome en los precios del petróleo, una caída del 12%. Probablemente el año como un todo no va a dar una lectura muy diferente de tipo sectorial a la que ya estamos viendo en el primer semestre y estamos todos con la ansiedad de conocer en las próximas semanas las cifras del ICE del DANE para el mes de septiembre. Dije ya que el mes de agosto vino con una caída del 10% y seguramente el de septiembre va a estar marginalmente mejor, pero el tercer trimestre como un todo va a estar en el plano negativo, cercano a menos 10. En la siguiente lámina vemos lo mismo que acabo de presentar el primer semestre, pero por el lado de la demanda. ¿Quiénes están golpeados? Pues la inversión. La formación bruta de capital se frenó en 20% negativo. El consumo de los hogares cayó 6%. El único que ha podido gastar un poco más, tratando de hacer su política contracíclica, ha sido el gobierno con un crecimiento del 3%. Las importaciones caen en volumen 16%. Las exportaciones caen en volumen una cifra similar. O sea que son momentos muy difíciles donde los más golpeados son la inversión y los hogares. En la siguiente lámina vemos el tema de la cartera bruta.
La cartera bruta curiosamente ha rebotado en los últimos meses, pero tiene que ver con el hecho de las guías de la superintendencia en los decretos de emergencia diciendo por 3, 4 meses no hay que abonar a capital. Y se están extendiendo, haciendo un rolling de la deuda, pero realmente el dinamismo de nuevos créditos, especialmente en los hogares, no ha sido tan fuerte. Ha sido mucho más clara la expansión de la cartera comercial, la línea roja, creciendo a tasas del 11%. Y el microcrédito, ustedes ven que en los últimos 3 años ya estaba golpeado por una sobreexpansión de los años 2015-2016. En la siguiente lámina, ya para entrar en los temas financieros de las empresas, vemos acá que la expansión de la cartera total contra el Producto Interno Bruto deja un registro subiendo de 47 a 51 del Producto Interno Bruto. Y ustedes se preguntarán, pero wow, esto luce bastante contraintuitivo. ¿Cómo así que hay una gran expansión crediticia si la economía está tan mal? Y la explicación es precisamente esa postergación en las obligaciones de los abonos a capital. Luego, en buena medida, será en el último trimestre de este año, primero del año 2021, donde realmente veremos la magnitud de la crisis en los balances de las empresas financieras y especialmente en los grandes bancos que están teniendo que absorber un deterioro en la cartera cuya magnitud todavía es incierta. Pero veamos algo de eso en las próximas láminas. La siguiente, vemos por ejemplo que la cartera vencida, que estaba en cerca del 5%, se ha corregido marginalmente a niveles del 4%. Pero si uno le añade las provisiones que motu propio ha tenido que hacer el sector financiero sobre esa cartera, noten que ese índice está cerca del 9,4%, muy similar al del año 2008-2009, pero afortunadamente todavía por debajo de los pésimos registros que nos dejó la crisis hipotecaria del año 98-99, que llevó ese índice a cerca del 20%. O sea que para todos los problemas de pandemia que he registrado hasta el momento, parecería que el sector financiero y el papel de los fondos de garantías, como precisamente la entidad que hoy nos convoca, el FGA, ha hecho una labor maravillosa de poder dar la mano al empresariado, evitando que haya un deterioro de cartera del 20% como el que tuvimos hace 25 años. Se va a deteriorar ese índice, pero creo que vamos a estar en el margen entre el 10 y el 12%, evitando un fenómeno de corridas bancarias y evitando un fenómeno de riesgo sistémico que tuvimos hace 25 años, pero que personalmente no veo que vaya a ocurrir en los próximos años como resultado de esta gravísima pandemia. En la siguiente, vemos que la inflación ha caído, así como cayó en los Estados Unidos, en Colombia cayó de niveles del 4 a niveles que seguramente van a estar bordeando entre el 1,5 y 1,8 al cierre de este año. Pero la inflación, a diferencia de lo que piensan muchos analistas, creo yo que va a estar moderadamente al alza en el curso de los próximos 12, 24 meses, entre otras por las inyecciones de liquidez y por factores también de costos, entre otros el tema de la devaluación, con lo que llamamos los economistas la transmisión de costos, el pass-through, de una devaluación que estuvo en 11 el año pasado, en 15 en promedio este año, y que va encareciendo los fenómenos de los artículos importados y muchos de esos insumos. Luego, el riesgo de caer en una deflación como la del año 1930, creo que no va a ocurrir. Van a ser épocas de inflación moderada, pero igual el Banco República va a tener que estar atento. Y de allí que la Junta esté dividida entre si continúa bajando la tasa por debajo del 1,75 o la mantiene. En la siguiente lámina, yo soy de los que piensa que el Banco de la República, tras haber bajado 250 puntos básicos, su tasa de ventanilla de 4,25 a 1,75, va a parar allí por cerca de 9, 12 meses. No creo que la baje más, entre otras por los riesgos de fugas de capital, y eventualmente a 12, 18 meses el Banco de la República, creo yo, va a ir teniendo que subir moderadamente su tasa en 50 puntos básicos, eventualmente 100 puntos básicos, pero será un fenómeno más de principios del año 2022. Por el momento, la política contracíclica que acabo de describir, pues nos da suficiente bagaje para enfrentar esto. En la siguiente lámina, y ahondando en los temas de transmisión de la política monetaria, ustedes ven que los créditos a tasa variable
realmente se concentran es en la cartera comercial en un 80%. Queriendo decir que cuando el Banco de la República baja la tasa, automáticamente le baja los créditos corporativos a aquellas firmas que están a tasa flotante. Pero muchos de los créditos de consumo se dan realmente esa tasa fija. Noten cómo la porción de la tasa variable en créditos de consumo es inferior al 20%, queriendo decir que allí toca buscar un banco para prepagarle a ese banco y buscar la reducción con un nuevo crédito que venga a tasas más bajas, elemento que realmente no es el más expedito y sobre lo cual, pues, me imagino el doctor David tendrá algunas luces sobre cómo se puede mejorar la transmisión de la política monetaria al microcrédito, al consumo y a la vivienda, porque hoy por hoy opera bastante bien, pero en el crédito comercial que representa el 65% de los créditos de Colombia. En la siguiente lámina vemos cómo entonces los plazos promedio se han ido extendiendo. En el caso de la vivienda hay que aplaudirlo. Hemos pasado de 15 a 17 años en promedio, pero preocupa, doctor David y Fondo de Garantías, que la extensión de la curva de créditos de consumo, que usualmente uno la pensaba que eran créditos a 2 o 3 años, en algunos casos para pagar la moto o para pagar la cuota de la nevera, pues ahora se están extendiendo a casi 6 años y claramente esos plazos pues salen costosos. Si se trata de capital de trabajo, pues bienvenida la expansión o créditos de consumo, pero cuando quiera que se trate realmente de consumo puro, pues esta extensión de los créditos es un elemento que vale la pena analizar. Noten cómo el crédito comercial, mucho de él atado a capital de trabajo y a casos de inversión, por el contrario, se mantiene en un horizonte inferior a los 5 años, o sea que acá hay algo que debemos realmente repensar en cómo es esa extensión. En la medida en que abono poco a capital, pues los intereses de alguna manera se me van haciendo un poco más gravosos y cada uno de ustedes, empresarios, tiene una historia diferente sobre cómo son sus obligaciones en el mediano, en el corto, en el largo plazo, y es un elemento que vale la pena pensar cómo en su negocio en particular a veces puede ser pernicioso estar extendiendo el plazo de ese crédito. En la siguiente lámina vemos el índice de confianza al consumidor. Históricamente había promediado 9,4, pero con el proceso de paz se vino abajo y obviamente con la pandemia tenemos un resultado de 32% de quienes responden frente a los que dicen que es un buen momento para comprar, lo supera un 32% diciendo que no es un buen momento para comprar bienes de consumo. Señal de que hay alto endeudamiento, hay desempleo y hay poco ánimo en cabeza del consumidor. Afortunadamente ha mejorado en el último dato, pasamos de menos 32 a menos 21, pero son momentos difíciles para el consumidor. En la siguiente lámina vemos el caso de las pymes que les había mencionado. Salió recientemente la gran encuesta PYME que realiza ANIF y que patrocina el Banco de la República, Bancoldex y la Cámara de Comercio, la Confecámaras. Y vemos ahí que la situación económica del sector particular de las pymes es particularmente difícil, donde el balance de respuestas ven que la situación es particularmente difícil en la parte de la industria, con un negativo de menos 70 o de menos 60 en los sectores de comercio, frente a un histórico de prácticamente menos 2. O sea que esto recoge el elemento de que las pymes están viendo golpeadas y son todas, tal vez las que menos las del sector de servicios y las que más la del sector industrial. En la siguiente lámina vemos la situación de las pymes en utilización de capacidad. Esa UCI quiere decir utilización de capacidad instalada, no la UCI de la pandemia. Aquí está cayendo la utilización de capacidad instalada y es una mala señal. Noten cómo se está golpeando tanto la mediana como la pequeña empresa. En la siguiente vemos la situación de márgenes. ¿Cuánto le queda a la firma? Tradicionalmente a las firmas no les queda mucho, salvo por el sector de servicios. Pero en lo corrido del año 2020, la situación de utilidad de las firmas es particularmente difícil para el sector de comercio y el sector industrial, lo es menos para el sector de servicios. Pero la situación es de dificultad, obviamente. En la siguiente lámina
Vemos la situación del empleo, que va en línea con el tema nacional de tasas de desempleo entre el 16-20% y particularmente la PYME, que es una generadora de empleo, pues es infortunadamente la que más se golpea. Y de allí el llamado a la administración Duque de tener mucho cuidado con el reajuste del salario mínimo, no vaya y sea que este cuadro de absorción del empleo se vea agravado ante un empresariado que hoy día estar por encima de la mesa, nadie gana menos de 1.400.000 pesos, así el salario mínimo sean 900.000 por el hecho del multiplicador de un sobrecosto del 50% en lo que llamamos los costos no salariales. En la siguiente, vemos la situación de las pymes en expectativas de desempleo general. Obviamente, la situación de esas expectativas en desempeño general, no son muy satisfactorias ni halagüeñas, particularmente campanea el sector comercio, que viene en una situación difícil. Obviamente los centros comerciales, las ferias artesanales, las ferias de comercio en general, pues están golpeadas por cuenta de los temas de aislamiento y eso se refleja en este gráfico. En la siguiente lámina vemos el tema de si uno quisiera tener un único indicador de situación de todo el sector de las pymes, este índice de IPA, que tiene en cuenta varios elementos, nos mide de la mejor manera qué es lo que está pasando a nivel de pyme y microempresa. Noten ustedes cómo había un descenso entre el año 2015 en adelante, cuando la economía se desaceleró, pero estaba aguantando relativamente en el plano del margen bueno. Bueno, con la llegada de la pandemia rompimos el piso de bueno entre 55 y 73 puntos y nos estamos asomando al plano malo, irregular en todos los sectores. Así que hay que estar alerta, doctor David, con la situación que podría venir a nivel de pymes y ojalá el gobierno lo entienda así para no encarecerle la mano de obra a las pymes, que son las principales generadoras de empleo. Si les parece, por razones de tiempo, he hablado ya 45 minutos y creo que sería muy útil, doctor David, escuchar a sus empresarios que están pensando de todo esto. Déjenme parar allí y si hubiera tiempo más adelante cerramos con el tema del marco fiscal, el tema presupuestal y qué nos dicen las calificadoras de riesgo de para dónde podría ir Colombia. No sé usted qué opina, doctor David. Doctor Sergio, me parece bastante bien. Tenemos un número de preguntas bastante interesantes del público. Entonces podríamos darle paso a atender algunas de ellas en este momento. Precisamente, continuando en tu presentación, creo que seguía algo con respecto a las calificadoras. Y hay una pregunta que se repite aquí entre varios de los asistentes y es, doctor Sergio, ¿creería usted que Colombia pierde el grado de inversión? Muy buena pregunta. Mucho va a depender de cómo es que bajan todos los barcos. Cuando baja la marea y todos los barcos quedan como encallados, pues se ve realmente de qué está hecha la estructura de esos barcos. Como vimos, América Latina, los BRICS, todos están descendiendo en sus perspectivas de crecimiento y van a ser las calificadoras de riesgo las que hagan una lectura relativa de sí, Colombia cae, pero cae menos que fulanito de tal. Yo quiero pensar que si la administración Duque se apersona de al menos 2 de 3 reformas, haciendo una reforma tributaria que permita incrementar el recaudo entre 1 o 2 puntos del Producto Interno Bruto, lo cual pasa necesariamente por expandir el cobro del IVA al 19%, dado que en Colombia solo el 50% de los ítems que se facturan en Colombia van a la tasa del 19%. Si hacemos esa expansión del IVA, teniendo el cuidado de devolverle a los estratos bajos el IVA o de no cobrarle a los estratos bajos el IVA en la canasta básica, pues creo que Colombia tendría una muy buena lectura de parte de las calificadoras de riesgo para ver cómo es que vamos a repagar ese escalamiento de la deuda pública que estaba en 50 puntos del PIB y que hoy se está yendo a 65 puntos del PIB. Luego tenemos que dar una señal,
de que sí estamos gastando porque hay que ayudarle a la gente, sí estamos gastando porque hay que reducir la tasa de desempleo, pero tranquilos, señores calificadores de riesgo, estamos también haciendo las cuentas de cómo es que vamos a recoger dineros adicionales para repagar esa deuda. Y si adicionalmente la administración Duque tiene la visión de Estado de reducir los costos parafiscales del 50% a no más del 30%, pues vamos a hacer una carambola en el sentido de poner a la gente por encima de la mesa, de generar mayor formalidad económica, lo cual va a mejorar el sector de educación, va a mejorar el sector de la salud, va a mejorar el sector pensional. Así que en síntesis, doctor David, yo creo que va a depender mucho de ese liderazgo del gobierno Duque antes de irse y ojalá sea en el primer semestre del año 2021, porque recordemos que en el segundo semestre vienen elecciones territoriales y seguramente muchos parlamentarios no van a tener el acompañamiento que requieren medidas tan duras como extender el IVA para recaudar más o reducir los costos de parafiscales para generar mayor. O sea que yo quiero, si me pone contra las cosas, a decirme que le dé una cifra de probabilidad, yo creo que estamos 50-50 en la probabilidad de que Colombia mantenga el grado de inversión si hace las tareas que acabo de mencionar o si deja pasar el primer semestre del año 2021 y no las hace, está el otro 50% de riesgo de encarecimiento de todos los créditos, no solo del sector público, sino también del sector privado, por una pérdida en el grado de inversión. Recordemos que hoy Colombia está en el mínimo de grado de inversión. Ya nos comimos 2 escalones y en este momento Standard & Poor's y Fitch nos tienen con perspectiva negativa, queriendo decir, señor Duque y administración Duque, queremos leer de aquí a marzo del 2021 qué es lo que va a hacer el gobierno para salir de esta situación tan difícil. Son momentos complicados en lo social, complicados en lo económico y complicados en la gobernanza del liderazgo. El mundo en la década de la Gran Depresión tuvo a Roosevelt. El mundo en los momentos de las entreguerras tuvo a Churchill. Bueno, veamos dónde está el liderazgo de esos grandes hombres de Colombia que recordemos en la pandemia del año 1918 o en la pandemia del año 2020 estuvo la administración del presidente Duque haciendo lo que era difícil, pero empujándolo para que el país lograra salir adelante. Quiero pensar con el deseo que eso será de esa manera. De acuerdo, doctor Sergio. Yo coincido con usted en el sentido que es una realidad que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en materia fiscal. La pandemia ha traído un increíble número de necesidad y se han hecho las inversiones y el gasto y a nivel de subsidios se ha trabajado muchísimo. Y todo este dinero que ha invertido el gobierno y que ha gastado el gobierno tiene que salir de algún lado y lo más lógico es que tengamos que entrar en una nueva reforma tributaria. Pero volviendo al tema de la pérdida de calificación, ya desde el punto de vista académico, me gustaría que usted nos explicara una pérdida de calificación, ¿qué implicaría para el colombiano, para las empresas? Perfecto, muy bien. Las calificadoras de riesgo usualmente están calificando los TES, o sea, el estado de los bonos de la deuda soberana. Y eso depende de la capacidad de pago de una deuda que sabemos ha escalado de 50 a 65. Recordemos que Brasil, cuando pasó el umbral de 70% de deuda pública contra el PIB, tenía esa ventana que hoy le estamos viendo a la administración Duque y no la utilizó y perdió el grado de inversión. Y era 2 escalones arriba de grado de inversión, fue a grado de inversión y hoy está 3 escalones por debajo. El problema para el sector privado es que la deuda que mejor se califica de un país es la deuda soberana. ¿Por qué? Porque el Estado siempre tiene la opción de cobrar más impuestos para pagar la deuda.
El sector privado no puede emitir dinero ni puede colocar impuestos, solo puede vender y tener un desempeño comercial. Entonces, todas las calificadoras de riesgo usualmente ubican la deuda del sector privado un escalón por debajo de la del sector público. Si hoy el sector público está en grado de inversión, quiere decir que hoy ya algunas empresas están cobrándoles un poco más porque son más riesgosas. Pero si ahora resulta que cae el sector gobierno, también va por reglamentos el sector privado a caer y eso implica un encarecimiento del servicio de la deuda. Quiere decir que cuando un banco privado se va a fondear, le va a salir más caro. Y si le salen más dinero en los recursos, pues al otorgar crédito también le va a cobrar más a su clientela. En pocas palabras, doctor David, todos llevamos del bulto si perdemos el grado de inversión. El Fondo Monetario, la OECD, Club de las Buenas Prácticas, de las cuales hoy Colombia hace parte, saben nuevamente que todos los barcos están cayendo, pero quieren ver cuáles son los gobiernos que después de caer 2 escalones por el tema de la pandemia están tomando políticas laborales, tributarias y eventualmente pensionales para evitar caer más y mantener el buen goodwill y el buen track record que tiene hoy Colombia frente a las calificadoras de riesgo. Esperemos nuevamente que el balón que está en la cancha de la administración Duque pateen y hagan un gol a través de impulsar en el Congreso estas reformas. La animadversión de la minga, la animadversión de las protestas sociales, como ocurre en Chile, pues obviamente son un hándicap político que debería llamar a los partidos de antaño, al Partido Liberal, al Partido Conservador, al Partido de la U, al Partido Verde, a hacer una gran unión nacional para salir adelante. Este es el momento de los grandes liderazgos políticos, que depende de los directivos de esos partidos y aunado al presidente Duque para salir adelante. En los momentos difíciles se mide la calidad de los grandes gobernantes, pienso yo. Así es, doctor Sergio. No cabe la menor duda que tenemos que rodear pues, al gobierno y esperar de ese liderazgo para que afrenten esta situación que estamos viviendo y podamos sacar adelante todos estos temas que usted muy bien nos ilustra. No hay nada más antipolítico, podría decirse, que presentar una reforma, porque pues a ninguno de los colombianos nos gusta que nos cobren más impuestos, pero ya vemos la realidad que ante la situación y la necesidad que tiene el país, también a raíz de esta pandemia, se hace necesario esa reforma y presentarla lo antes posible. Doctor Sergio, yendo a otro frente de la macroeconomía local, nos preguntan cuál es la expectativa o qué podríamos esperar del precio del dólar en el futuro próximo. Muy buena pregunta. El dólar se ha venido devaluando en el año 2019 a un ritmo promedio del 11%. Y en lo que va corrido de este año, el ritmo promedio de devaluación es 15%. En la medida en que ha caído el precio del petróleo muy fuertemente, primero de 100 a 50 en el año 2015 y posteriormente del 2015 al 2019 venía perfilándose hacia niveles del orden de 50 a 60, con la pandemia hemos caído a 40 barril Brent. Eso implica que las exportaciones de Colombia están cayendo a ritmos de 30% en dólares, que es la caída reciente en el precio del petróleo. Quiere decir que nos faltan dólares. Al faltarnos dólares, pues obviamente como la tasa de cambio está flotando, la relación peso-dólar se debilita y hemos pasado fácilmente de 3.200 peso-dólar a niveles que este año van promediando 3.800 peso-dólar. ¿A dónde va el dólar? Yo creo que debe nivelarse entre los 3.800 y 3.900 en lo que resta del año.
Sin embargo, un triunfo eventual del vicepresidente Biden, como hoy lo anotan el grueso de las encuestas, creo que fortalecería el dólar aún más, y solo si el precio del petróleo, que hoy lo tenemos 40 barril, lograra subir a 45, podría haber cierta estabilidad en esa relación peso-dólar de 3.900 que estoy pronosticando. Así que para el año 2021, con un triunfo de Biden y un precio del petróleo subiendo de 40 a 45, eventualmente 50, veo que podría haber una devaluación moderada, ya no del 15%, sino del 5%. Es decir, nos acercaríamos a 4.000 pesos dólar en el año 2021 frente a los 3.800. Hoy Bloomberg está viendo una devaluación a 3.830 cuando veníamos de un peso dólar que estuvo en 3.750. Creo que la debilidad que tiene Chile, que tiene Perú, que tiene Colombia, de tener 70% de la canasta exportadora dependiendo del cobre, del estaño, del carbono, del petróleo, es lo que le hace un gran daño al país. Y qué bueno que allá Antioquia esté terminando de construir grandes vías para salir al Urabá antioqueño, y ojalá que nosotros ahora, conectando con el túnel de la línea, finalmente conectando Bogotá con el Pacífico, logremos diversificar nuestra canasta exportadora, y de esa manera tendríamos menos volatilidad en el peso dólar. Como ve, doctor David, y quien nos pregunta sobre tasa de cambio, son muchos los factores que juegan, tanto en la parte política del comercio internacional, de la relación internacional que juegan allí. Así que mi pronóstico tiene una validez más o menos como de unas 48 horas, doctor David, porque no hay tema más riesgoso que estar tratando de pronosticar la trayectoria peso-dólar. Totalmente de acuerdo, doctor Sergio. Ya que usted se aventuró a hablar de, digamos, la expectativa que tenemos a nivel mundial sobre las elecciones en los Estados Unidos el próximo fin de semana, y vemos que tanto Biden como Trump pues están muy, digamos, en la última semana cada vez acercándose más, están muy parejos en las encuestas. ¿Qué opina usted de esa elección y cuáles serían los efectos sobre Colombia? Nos habló de Biden sobre el efecto del dólar, pero ¿qué otras, digamos, impactos podríamos esperar a raíz de que gane uno u otro candidato? A ver, yo creo que las encuestas últimas están dando un relativo favoritismo a que Biden puede ganar, básicamente porque parece tener sistemáticamente un diferencial importante en el estado de Pensilvania, que había perdido Hillary en su momento, y porque hay un empate en Ohio y Florida, que son tradicionalmente fortines republicanos. Esperemos que las sorpresas del voto por correo o el tema de puestos de votación que se cierran prematuramente en algunos estados no vaya a afectar ese pronóstico. Luego me la voy a jugar, entre otras porque le confieso que me gusta, pero muy poquito, el señor Trump, y me parece que por la estabilidad global de la democracia y por el impulso económico, quiero pensar con el deseo que el señor Biden va a ser el próximo presidente, habría nuevos acuerdos internacionales en materia de control ambiental, habría un optimismo global de que el comercio, que ha estado en medio de una guerra con China y también con Europa, llegarían a unos acuerdos que ya están relativamente claros. Por ejemplo, en un tema tan polémico como el Google Tax del 3%, ya estaban listos para firmar y Trump se paró de la mesa. O sea que en síntesis, doctor David, yo creería que por el bien de la humanidad, pujemos este noviembre 3 para que el próximo presidente sea Biden, porque habrá mejor entendimiento comercial, mayor estabilidad en el precio de los commodities y menor riesgo de un conflicto internacional
de grandes proporciones. Muy bien, doctor Sergio. Y manteniéndonos en el plano internacional, nos preguntan sobre cómo ve usted o qué visión tiene sobre el Brexit. Sabemos que el Reino Unido debe salir de la comunidad o de la Unión Europea. Hay unos plazos que ya se están venciendo. ¿Cuál sería la afectación en caso de que no se llegue a un acuerdo con los plazos que se tienen? ¿Qué podría afectar a la Unión Europea esa salida del Reino Unido de esta manera, pues, como tan apresurada? Yo creo que los daños autoinfligidos de Gran Bretaña al retirarse del acuerdo de la Unión Europea ya están dados y están hechos. Una libra cayendo de 1,42 a 1,30, eventualmente a 1,25, una pérdida del hub financiero que era Londres, que ahora se ha trasladado a Frankfurt, a París, un pedazo también a Madrid, implica pérdidas de 100.000 puestos de trabajo en el sector financiero en Gran Bretaña y un encarecimiento del apertrechamiento de comida de Gran Bretaña. O sea, esto nos sirve para pensar nosotros el gran daño que tendríamos si decidimos el día de mañana patear la lonchera y salirnos de grandes acuerdos comerciales que tenemos con los Estados Unidos y con Europa. Lo que hay que hacer, y como decía, es aprovechar la infraestructura que hoy tenemos, no solo para exportar uchuvas y algo de aguacatejas, sino para realmente generar un escalamiento agroindustrial que necesariamente implica, doctor David, salirnos de los bellos valles de Antioquia y bellos valles de Cundinamarca y desplazar buena parte de la producción agroindustrial hacia las zonas del Pacífico y las zonas del Atlántico para poder realmente diversificar nuestra exportación. O sea que en síntesis el Brexit es un ejemplo de lo que no debemos hacer, de los daños autoinfligidos y claramente una salida no bien negociada de Gran Bretaña va a tener mayores implicaciones negativas de las que ya está teniendo en un pierde-pierde. Pierde Gran Bretaña y pierde Europa, pero pierde mucho más Gran Bretaña. Excelente exposición, doctor Sergio. Déjeme traerlo nuevamente a Colombia porque tenemos varios de los asistentes a este conversatorio inquietos sobre la tasa de interés. En su explicación y retomando sus palabras, vemos como el Banco de la República ha bajado la tasa de interés en el último año más de 250 puntos básicos. En este momento estamos en niveles de 1,75 y si bien lo escuché, dice, es prudente mantener, o ese será el punto más bajo de la tasa de interés con respecto al Banco de la República, y que solamente habría expectativas hasta principios del año 22 o finales del 21 de retomar el incremento de esa tasa de interés, supondría yo, esperando ver cómo es esa reactivación económica. Hay inquietud de los asistentes sobre la tasa de interés en términos de sus créditos y adicionalmente, ¿cómo ve usted el crecimiento de la cartera o la colocación de crédito en momentos de tanta necesidad? ¿Cuál podría ser la evolución de la cartera de créditos en el sistema financiero? Muy pertinente e importante esa pregunta. Hoy día, con tasa repo a 1,75 en la ventanilla del Banco de la República y una inflación del mismo tenor, el costo real de fondeo de los bancos en el Banco de la República es cero. Las tasas de interés activas han bajado en los créditos de consumo de niveles del 22 a niveles del 16, actualmente se perfilan hacia 14. Luego estamos hablando un costo real del dinero de 10 puntos para los créditos de consumo. Hacia adelante, si echamos la película hacia adelante, como usted me lo pide hacia el año 2021, principios del 2022, yo lo que veo es que esas tasas reales se van a mantener. Es decir, si sube la inflación del 1,75 hacia, digamos,
el 2,75, 100 puntos básicos al alza, yo veo un Banco de la República subiendo moderadamente esos mismos 100 puntos en el curso de los próximos 18 o 24 meses. Subiría entonces la tasa repo de 1,75 a 2,75 y la inflación de alguna manera estaría subiendo en esos 100 mismos puntos básicos. O sea que en últimas, al bolsillo del empresariado, en términos reales, no se le vería un encarecimiento del crédito, porque únicamente están ajustando el componente de inflación 100 puntos básicos al alza, queriendo decir que la tasa nominal de los créditos de consumo subirían de 14 a 15 y la inflación, habiendo subido 100 puntos básicos, dejaría de alguna manera la tasa real en los mismos 10 puntos reales. Dicho de otra manera, creo que tanto los bancos, el Banco de la República, el gobierno, todo el mundo entiende que no podemos darnos el lujo de pasar a tasas negativas o de cero como en los Estados Unidos, pero tampoco podemos darnos el lujo de equivocarnos a futuro de un encarecimiento en términos reales en el costo del dinero. O sea que yo pienso que la situación que está sintiendo su clientela y en general las micro y las pymes en términos del costo real del dinero va a estar sintiéndose hoy de la misma manera de lo que va a ser a la vuelta de 12, 18 meses. Con un elemento muy importante, y es que dadas las cicatrices que nos dejan las altas tasas de desempleo y las dificultades de repagar algunas de esa cartera, pues el Fondo Nacional de Garantías y usted, doctor, en el FNA, saben que tiene una tarea descomunalmente importante al lado de Bancoldex en términos de el apoyo focalizado a empresas sostenibles que están pasando por dificultades de liquidez durante los 12, 18 meses, pero yo pensaría que ese conglomerado de acciones, Banco República manteniendo en términos reales la repo quieta, con un eventual rebote moderado de la inflación y las entidades de garantías de instituciones de todo tipo, incluyendo, como repito, FNA, Nacional de Garantías y Bancoldex, apoyando focalizadamente las empresas, nos debe permitir no solo evitar un deterioro en la cartera, como ya lo discutí, sino propulsar el crédito. Obviamente ese impulso al crédito en la relación crédito-PIB no es que se vaya a disparar rápidamente, pero creo que podría bordear ese 50% que empezamos a ver recientemente. Muy bien, doctor Sergio. Ya para finalizar, pues la última pregunta que me llega del público y para no abusar de su generosidad, pues con el tiempo que nos ha dedicado, hay un tema del cual usted es muy estudioso y no puedo dejar de pasar la oportunidad para preguntarle, ante una situación como la que estamos viviendo, que fue totalmente impredecible, esta pandemia, que ha exigido tanto en temas financieros de los gobiernos para ayudar a soportar estas crisis. Ya hablamos de la necesidad de una reforma tributaria. ¿En qué quedó la pensional? ¿Para dónde vamos con el tema de pensiones en este país cuando puede que no sea el momento más oportuno, pero es una necesidad apremiante para los estados financieros del gobierno? Sí, señor. Dada la calibre de las fuerzas políticas que hemos discutido, yo veo que se le pasó el cuarto de hora a la administración Duque de haber hecho una necesarísima reforma pensional. Ha debido hacerla en los 100 primeros días de su gobierno. Ya con pandemia a bordo, si yo estuviera en los zapatos del ministro de Hacienda y midiendo el capital político disponible en su tercer y prácticamente último año de gobierno, le daría prioridad al tema de la reforma tributaria en el componente de IVA que ya mencionamos y en segundo lugar al componente de alivio en los costos no salariales, bajándolos del 50 al 30%.
porque el tema de la reforma pensional que mencionas, infortunadamente lo hemos metido debajo del tapete en los últimos 20 años. La última reforma importante se hizo en el 2003. Y he aquí que es una reforma que, por razones de psicología social, uno no entiende muy bien por qué tiene tantos oponentes. Si solo 1 de cada 4 colombianos está recibiendo una pensión. Y a futuro, solo 1 de cada 4 colombianos va a tener una pensión. Luego hay 3 de cada 4 colombianos que deberían estar preocupados de por qué a mí no me llega una pensión. Y no me llega una pensión porque las pensiones son muy poquitas y muy focalizadas en el estrato alto. Hoy día una pensión de 25 salarios mínimos conlleva un regalo de 1.000 millones de pesos en valor presente neto para quien la obtiene. En cambio, una pensión de salario mínimo que lo obtiene 1 de cada 4 colombianos conlleva una, en valor presente neto, no 1.000, no 500, sino cerca solo de 200 o 300 millones de pesos de valor presente neto en el subsidio. Quiere decir que es uno de los sistemas más regresivos, más injustos que tiene Colombia, dándole pensión a unos pocos ricos. Cuando hablo ricos, estoy hablando del 5% mejor pago, que son aquellos colombianos que devengan al mes más de 5 millones de pesos mes. Eso nos habla de alguna manera de la pobreza de nuestro país, donde cerca del 70% de los cotizantes al sistema PILA cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, esta es una reforma que de alguna manera debe cambiar de Robin Hood, que debería ser al Hood Robin que tenemos hoy. Le estamos quitando plata de los impuestos a los pobres y se lo estamos dando a los ricos. ¿Por qué los gobiernos en los últimos 20 años no han hecho dicha reforma? Porque sucede que como hay el principio de derechos adquiridos, y usted no puede tocar a nadie que tenga una expectativa de pensión en los próximos 10 años, pues ningún gobierno ve que eso le vaya a generar plata en los próximos 10 años, sino que va a generar ahorros fiscales a la vuelta de 15 o 20 años y por eso nadie le hace el favor a los gobiernos que vienen. Pero no deberían pensar en los gobiernos, deberían pensar en los colombianos pobres que no están recibiendo pensión y que hoy con la pandemia se puede habilitar dentro de Familias en Acción pagos de solidaridad que no tienen la forma de una pensión, pero que de alguna manera le van a ayudar a muchas familias pobres, cerca de 8 millones de colombianos pobres a los cuales les debe llegar un apoyo. Así que, infortunadamente, será para el nuevo gobierno, doctor David, el tema del tema de la reforma pensional. Pero para este gobierno, administración Duque, por favor, generen las alianzas para evitar que perdamos el grado de inversión a través de haciendo una carambola de reformas que vaya por mayor profundidad en el IVA, por 2 puntos de recaudo adicional y al mismo tiempo un abaratamiento en la contratación laboral de forma por encima de la mesa para promover el tema de la formalidad laboral, que detrás de la formalidad laboral está mejor salud y eventualmente mejores pensiones. Muchas gracias por su pregunta, doctor David, muy oportuna. Doctor Sergio, muchísimas gracias. No me queda sino agradecerle por la participación en este evento que convocó FGA Fondo de Garantías, agradecerle por transmitirnos todo este conocimiento que estoy seguro aquí sacamos herramientas muy importantes para los empresarios, para que lideren sus compañías en el día a día, poder predecir en algo qué acciones debemos tomar y sobre todo confiar en que tenemos un país por el cual debemos trabajar para salir adelante con la fuerza de todos, donde los empresarios de verdad son verdaderos héroes en este país y adicionalmente los colombianos nos caracterizamos por esa resiliencia, esa capacidad de enfrentar las situaciones y siempre salir victoriosos. Yo soy positivo frente al futuro próximo y de largo plazo del país.
Le agradecemos muchísimo esta participación, doctor Sergio, y si usted quiere dar unas palabras de despedida para estas 500 personas que nos están escuchando, y luego le damos la palabra a Vanessa, nuestra presentadora, para que cierre el evento y así ser muy cumplidos y respetuosos con el tiempo de todos, de la hora y media que habíamos citado. Muchas gracias. Una última reflexión de vida. Yo ya estoy viejito, como me pueden ver en pantalla, ya tengo 6 nietos. Cuando empecé a estudiar economía en los años 20, a los 20 años, mi pasión era las matemáticas, la técnica, el análisis, y de alguna manera los economistas mirábamos por encima del hombro a los administradores de empresas. Con los años, y en esto el tiempo nos da algo de sabiduría, menos pelo, pero un poco más de sabiduría, he aprendido a admirar a los empresarios. El desafío del pago de la nómina, mes a mes, requiere múltiples habilidades de entender los negocios, de tener inteligencia emocional, de saber vivir a veces con unos gobiernos no tan amigables en los trámites. Por eso, doctor David, agradezco a usted la oportunidad que me dio de hablarle a los empresarios de carne y hueso, que como usted bien dice, nos muestran resiliencia. La gran encuesta PYME que regenté por 15 años en ANIF me acercó al mundo del empresariado que cada día admiro más. Así que FGA, felicitaciones porque hacen una gran labor por ese empresariado colombiano, particularmente el antioqueño. Una muy buena mañana para todos y adelante que esta pandemia la vencemos entre todos. Así es, de acuerdo. Muchísimas gracias y le doy la palabra entonces a Vanessa, por favor, para cerrar el evento. Muchas gracias, doctor David. Agradecemos al doctor Sergio Clavijo y al doctor David Bocanument por acompañarnos en la mañana de hoy y compartir con todos nosotros sus importantes reflexiones en torno a la visión macrofinanciera de Colombia en la pospandemia. En nombre de FGA Fondo de Garantías, les agradecemos a todos ustedes por su participación y por acompañarnos en este evento. Los invitamos a calificar este espacio haciendo clic en el botón Evaluación en la parte superior de la plataforma. La presentación del doctor Clavijo podrán descargarla del botón Memorias. Asimismo, la grabación del evento estará disponible en nuestro canal de YouTube FGA Fondo de Garantías y en nuestras redes sociales de LinkedIn y Facebook. Les deseamos un excelente día y no olviden visitarnos en www.fga.com.co. Feliz mañana.